Rápidamente saludamos al doctor Sergio Koenig, un destacado profesional cordobés que trabaja en Chile y que asesora al gobierno de la provincia. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos estos minutos. Buenas tardes a todos, un placer. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo evalúa usted la marcha de la pandemia? Hoy hubo en el país 129.000 contagios, 182 muertos. En Córdoba más o menos se mantuvo la cantidad de infectados, 13.000 y pico. ¿Cuál es la lectura suya para saber dónde estamos parados? Bueno, los datos a los cuales hace referencia es el dato del reporte, ¿está bien? Es el dato que se viene manejando, el que uno maneja habitualmente, que es el dato del reporte de casos. Esa cantidad es la resultante de casos que se han dado en los últimos días, que se acumulan y que se reportan un día. Si haces una mirada simple, lo que vas a observar es que el dato de hoy es menor a los datos que tuvimos para el mismo día, jueves, la semana pasada. Y eso es lo que se viene observando durante esta semana. Es decir, que si comparamos el dato del lunes con el del lunes de la semana pasada, es menor. El martes, casi igual, menor. El miércoles, menor. Poquito, pero menor. Esa diferencia es una diferencia abismal con lo que pasaba las semanas anteriores, donde se multiplicaba por 100 o por 200 la cantidad de casos. Dicho eso, la lectura que uno tiene que hacer es que, al menos en términos de reporte de casos, estamos teniendo una estabilización y yo te diría francamente una tendencia a mejora. Si mirás el dato duro de los que se toma por la fecha en la cual se hace el reporte, significativamente Córdoba viene teniendo una disminución de los casos importante, no para que tiremos manteca al techo ni para que salgamos a hacer una fiesta, pero sí para asumir de que en cierta manera estaríamos entrando a esto tan esperado por todos, de que entremos en la fase descendente de este pic de Omicron tan significativo. Doctor, usted lo explicaba esta mañana en Radio Mitre cuando lo entrevistamos, y lo explicaba muy claramente, que esto no significa que tengamos que pensar que van a descender rápidamente la cantidad de muertes o que no vayamos a tener muertes, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Claramente tal cual, y lo dices muy bien. Y déjame quizás explicárselo a tus oyentes de una manera muy simple. Y me voy al extremo. Si yo me contagio hoy de COVID y hoy me da la PCR positiva, no significa que me voy a morir mañana. ¿Está bien? Lo que va a suceder cuando uno se infecta es que transcurren algunos días hasta que empezás a sentirte mal, normalmente entre 3 y 5 días, poquito más quizás, que transcurren antes que te hospitalicemos. Y luego, cuando te hospitalizás, normalmente el periodo de hospitalización de un paciente COVID es de 2 semanas. Entonces, si sacas la cuenta, 5 días más los 14, estamos hablando de casi 20 días, estamos hablando de que la mayoría de los casos, los fallecidos por COVID, lamentablemente se producen tras 2 a 3 semanas del momento en el que te contagiaste. Eso, cuando vos mirás los datos de este pic o de este aumento de casos, vos decís, los muertos de hoy no son los muertos por los casos que estamos teniendo esta semana, sino que son los muertos que vienen de los casos que acumulamos las semanas pasadas. Y por lo tanto, es razonable de esperar que, como hemos tenido 2 semanas de muchos casos, esta cantidad de personas fallecidas, lamentablemente, probablemente no se mantenga y esperemos que no aumente, pero uno podría esperar que quizás aumenten un poco. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que pasó hace 2 o 3 semanas. Doctor, hay mucha gente sorprendida. Dice, tuve de vuelta COVID. Habían dicho que uno se inmunizaba por 6 meses, por 1 año, y me volví a infectar al mes y medio, a los 2 meses. ¿Cuál es la explicación, si es que hay una explicación para esto, doctor? A ver, primera cosa, y déjame de alguna manera ponerme en algo coloquial con tus oyentes, uno les diría que yo no creo que nadie les haya dado un certificado de inmunidad absoluta. Nadie le firmó, mire, en absoluto usted no va a tener COVID nunca más en su vida. No. Y sí, con lo que la gente se quedó, y es bueno saber que la gente con lo que uno dice se queda en la cabeza, se quedó con la idea de que cuando tenías COVID
el COVID te genera una inmunidad. Y eso es cierto. Eso es cierto. Es decir, que si vos te infectaste con la variante alfa, es factible que tengas una cierta inmunidad para el COVID y para alguna de las otras variantes parecidas, para la beta, te diría para la lambda, para la mu, ¿está bien? Viste que tuvimos que aprender todos el alfabeto griego de golpe, ¿no? No tuvimos que hacerlo. Vino la delta y ahí nos entró a preocupar porque la delta tenía la capacidad de infectar nuevamente, no tanto como esta. Es decir, esta nueva variante tiene la capacidad absoluta de reinfectar a quienes tuvieron otras variantes. Cuando hablamos de reinfección, debe entenderse que te infectás por segunda vez. Y es razonable, y es lo que uno podría decir con ciertos elementos de certeza, que quien se infectó hace 2, 3 semanas, hace un mes, probablemente haya sido con otra de las variantes que teníamos dando vuelta, y ahora se vuelve a infectar con esta variante de Omicron, que sí está demostrando que tiene esa capacidad. No tenemos certeza, no te lo puedo decir con absoluta facilidad, o concreto, en forma concreta, pero es factible de que también pueda haber una persona que se infecte con Omicron y que vuelva a infectarse. Habría 2 mensajes a tener en cuenta en ese contexto. Uno, obviamente que Omicron es súper potente, es un súper villano, súper potente que tiene esta capacidad. Pero al mismo tiempo también es un mensaje importante para la gente en términos de que si te reinfectaste, una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que tu inmunidad no está tan buena y por lo tanto más te tenés que cuidar. Es como un mensaje, es como un doble aviso. Te avisaron, che, ten en cuenta que no te está yendo tan bien, 2 veces te metí goles y por lo tanto más te tenés que cuidar vos y tu entorno. Doctor, la otra cuestión, esta mañana hemos discutido mucho el tema de las medidas sorpresivas que anunció el gobierno de la provincia en medio de este aumento de casos de las últimas semanas y nos preguntábamos qué eficacia tiene una medida donde limitan, por ejemplo, el movimiento de gente de 4 a 6 de la mañana cuando se permiten festivales de la música que sea y el festival que sea, miles de chicos saltando sin barbijo, sin distanciamiento social y de repente van a exigir un pase sanitario para tomar un café en un bar cuando hay unos pocos parroquianos y por el otro lado hay una multitud sin ningún tipo de control. ¿Sirve esto o es para la tribuna? No, yo creo que el análisis es distinto y me voy a permitir, a ver, no es que disienta, no es que pero en cierta forma sí, disiento, ¿está bien? En que tenemos que hacer un análisis diferente, ¿está bien? ¿En qué sentido? No voy a defender bajo ningún concepto el tema de que estemos viendo estas multitudes de gente en los festivales haya sido una medida correcta. No lo voy a discutir porque probablemente el asidero para tomar esa decisión tuvo que ver más con mantener la economía, con lo que todo el mundo reclamaba, que necesitamos que venga el turismo, que necesitamos todo eso, ese argumentario que entiendo que vos lo conoces, ¿no? Creo que en los pies del político que sustentó esa decisión probablemente haya pesado más el bien social de mantener la economía. Lo cual no significa que haya estado perfecta la medida, sino simplemente estoy justificando esa razón. Por otro lado, a este festival no van todos. Y lo que sí estamos viendo es que te contagias en el ámbito social cercano, en el ámbito social de tu casa, en el ámbito social de una pequeña reunión, en el ámbito social de ir al restaurante y comer. Entonces, yo sí que daría lanzas y defendería el tema de que es estrictamente necesario que tengamos un mecanismo, un instrumento para regular el que la gente vaya y que quienes vayan a exponerse o que vayan a tener una reunión social no expongan a otros. Y ese instrumento en el mundo está demostrando ser el pase sanitario. Déjame darte otro elemento que hoy lo conversaba en una reunión a la tarde y que te puede ser muy interesante. Hoy compartía con la gente de Chile, ¿está bien? Al revés, compartía lo que acá estaba sucediendo allá. Y me decían, y no entendían, ¿por qué? Porque allá el pase sanitario es obligatorio para ir a todos lados. Es decir, el pase sanitario, lo que hoy ustedes viven como un nivel de aumento de restricciones, allá es el día a día y es estrictamente necesario para que estemos con los niveles que estamos
Y yo te diría que hay un muy buen nivel de control de la infección. Doctor, otra cuestión. Hay un par de legisladores que presentaron un proyecto para transformar las vacunas del COVID en obligatorias. El gobierno aclaró que no es una idea del gobierno, que es de un grupo de legisladores. Hoy se conoce que Austria comienza a aplicar la obligatoriedad de las vacunas a partir del 1 de febrero. ¿Cuál es su posición con respecto a este tema? Okay. Mira, mi posición de alguna manera la hice presente hace unos días, que salió una nota en la cual me hicieron la misma pregunta. Yo soy terriblemente respetuoso de las libertades individuales y sinceramente la medida de transformar la vacunación en obligatoria pasa a llevar ciertos derechos y a mí en lo particular y personal no me gusta, ¿está bien? A mí en lo particular y personal no me gustaría que me obligaran a vacunarme. Yo creo, y por eso salí a insistir fuertemente con el que el esfuerzo tenía que estar en convencer a quienes no se vacunaron de que su decisión personal y su derecho de no vacunarse afecta al resto y tiene costos. Es decir, vos podés tomar la decisión de no vacunarte, ¿está bien? Podés tomar la decisión de no vacunarte como podés tomar la decisión de manejar y pasar los semáforos en rojos y de manejar y de ser imprudente. Vos tenés que pagar esos costos. Yo creo que es mucho más razonable el que primero tratemos de convencerlos con todos los elementos de juicio de que ellos tienen que asumir el costo social que tiene no vacunarse. ¿Está bien? Demostrarles que son ellos los que hoy por hoy están en las terapias intensivas y que se están exponiendo a irse antes de tiempo. Entiéndase, no sé si la figura se entiende. Es decir, es porque dejas a un montón de gente con dolores. Eso tienen costo. Vos te podés ir, podés morirte y decir, bueno, me morí yo, ¿qué problema hay? Pero quedan todos tus afectos, queda un tema en la sociedad, queda un montón de cosas que son costos. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos que tratar de hacer esa ecuación, de convencerlos. Si no los convencemos, hay como dos mecanismos a implementar. Uno es el del pase sanitario, y de ahí se vincula el pase sanitario. Mire, está bien, usted no se quiere vacunar, no se vacune, pero no va a poder ir a todos los lugares que vamos todos los que sí cumplimos con las reglas. Pase sanitario muy potente. Y en el otro extremo está lo que está haciendo, hay una parte de este país, que es Catamarca, que ya le está haciendo pagar los costos de su hospitalización. Hoy me estuvieron informando de eso. Es decir, te respondo en simple. Yo no apoyaría el tema de la obligatoriedad de la vacuna, pero sí estoy convencido de que tenemos que implementar elementos para que los no vacunados entiendan que esto tiene un costo. Sea que el costo sea que no pueden ir a todos lados, ¿está bien? O sea que el costo es que sí tienen una prima de riesgo, porque sí necesitamos que se vacunen todos. Doctor, le hago la última pregunta y no le robo más tiempo. Hace pocas horas entrevistamos al ministro de Educación de la provincia, que daba porcentajes altos de chicos, de menores, de la primaria y de la secundaria aún no vacunados, si bien en Córdoba se ha vacunado bastante bien. Se manifestó en contra del pase sanitario por una cuestión de principios, pero dijo que van a propender a tratar de que todos los chicos estén vacunados. Hoy se habilitó la vacunación de la Pfizer a través de la ANMAT para menores de 5 a 11 años. Por allí entrevistamos a un montón de científicos y hay algunas voces que hacen ruido y dicen, no es necesario porque la mortalidad en los menores es ínfima. Por ejemplo, la doctora Marta Cohen, la patóloga pediatra que trabaja en Estados Unidos, se manifiesta en contra o que no es necesario vacunar a los chicos. ¿Usted tiene una posición tomada con respecto a la vacunación de los niños, doctor? Simplemente recordarte que yo no soy infectólogo, yo soy gestor, ¿está bien? Soy experto en gestión, en realidad soy experto incluso en integración de cuidados. Mi especialidad es otra. Yo me daría vuelta y le preguntaría a los infectólogos qué es lo que ellos opinan. Sí, tomando los elementos y habiendo hecho esta consulta reiteradamente, es complejo dejar que haya una parte de la sociedad que sea vector del virus, porque sí es cierto que no se infectan, estamos equivocados, sí se infectan, sí transmiten el virus,
¿está bien? Sí dejamos un espacio para que el virus tenga donde multiplicarse. Lo que sí es cierto es que los niños no desarrollan una enfermedad grave. Entonces, cuando lo planteas en esos términos, lo que está llevando a que en muchos países, Chile por el caso, y otros países que están avanzando en la vacunación con los niños, es cerrarle la puerta para que el virus no tenga una ventana de oportunidad para que no nos complique a todos. ¿Está bien? Por eso te digo, quizás la reflexión final es: ninguna de las respuestas que te puedo dar es ni negro ni blanco absoluto, ¿está bien? En todo hay cosas que uno puede matizar. Y por eso es que es estrictamente necesario aplicar criterios e ir viendo cómo vamos manejando a esto. Yo coincido con el ministro de Educación en términos de que hoy no es el momento de tomar la decisión sobre el pase de vacunación para los niños por dos razones. Una, porque tenemos la suerte de que faltan 2 meses, ¿está bien? Dos, porque se está avanzando con el proceso de vacunación, reglado, aprobado con el ANMAT, con eso, y por lo tanto hoy todavía tenemos un margen de tiempo donde tenemos que poner el foco en otras cosas. Y yo pondría el foco, mira, yo hice la nota y no es que te esté echando de cara que vos no estés con mascarilla, yo entiendo que vos estás con todos los cuidados y estás lejos de cualquier otro, pero yo estoy dando la nota con mascarillas porque creo que es un buen mensaje en términos de que lo fundamental hoy por hoy es usar buenas mascarillas para evitar el contagio. Ese es el punto focal que deberíamos estar todos enfatizando hoy. Doctor, ya que hizo mención al tema del barbijo, y usted tiene un N95, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, es un barbijo que cubre muy bien la cara, la nariz, pero es un barbijo incómodo cuando hace mucho calor. Ese es el barbijo que hay que usar. Le voy a mostrar el mío. A ver, creo que es el del CONICET, el que compré. A ver, ¿este barbijo es seguro o no es seguro? A ver, yo soy un ex CONICET, un CONICIT de Córdoba. Jamás diría que algo que hace el CONICIT no es seguro. Entiendo que profesionales de prestigio como son. Sí me atrevo a decirte también con certeza que cuando yo busco en las tablas internacionales de comparación sobre buenos barbijos, a ese barbijo no lo encuentro. Por eso no te puedo dar con elementos de certeza. Te digo, creo que el CONICET no va a hacer algo que no sea correcto. Pero si me tengo que referenciar en lo que hoy aparece con comparaciones a nivel internacional, lo que hoy se te dice es que el N95, el KN95, son los barbijos que te dan seguridad. Y ahí volvería a quebrar lanza. Incluso, mira, fíjate, si te fijas, yo tengo la marca. Sí, los surcos. Sí. Una buena forma de chequear de que el barbijo es bueno es que cuando te lo sacas te tiene que dejar la marca. ¿Está bien? Porque te estuvo presionando bien, estuvo haciendo bien. Pero por sobre todo el mensaje fundamental que hoy instalaría y que me parece súper necesario es que todos debiéramos usar este barbijo, sí, pero sí o sí lo tiene que usar el que está expuesto a que muchos otros estén enfrente de él. Lo traduzco al castellano. Si vos tenés una persona que está en un negocio atendiendo y que está atendiendo sistemáticamente a una persona y después a otra, y después a otra, y después a otra, esa persona sí o sí tiene que usar este barbijo, porque el que le evita contagiarse es este. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. Ha sido muy interesante hablar con usted. Que esté muy bien. Encantado y ojalá pueda ayudarlos en todas las oportunidades que sean necesarias. Gracias al doctor Sergio Koenig, asesor del gobierno de la provincia de Córdoba.